democrático súper interesante con un panel de profesionales con sus capacidades han aportado en el transcurso del programa. Ya en esta fase final, pues vamos a ir planteando soluciones, pero quedaban pendientes algunas respuestas para un oyente que nos llamaba. Él decía de qué magnitud fue el temblor ocurrido en Barahona que desvió el curso del río Yaque, del norte, creo que fue, del sur. Sí, ahí está. Sí, hay en la evidencia geológica, incluso hicimos un estudio de toda esa zona, incluida en las hojas geológicas de Barahona, Villalpando y la parte que están en la zona, Pueblo Viejo de allá de Asua, que ahí hubo también un tsunami del terremoto de 1751. ¿Qué sucede? El Yaque del Sur antiguamente desembocaba en la bahía de Ocoa. Entonces, muchas veces la gente lo relaciona en parte con un terremoto, pero hace más o menos 1900 a 2000 años que hubo ese cambio del río. Del curso del río. Sí, lo que sucede va relacionado muchas veces. Usted tiene un río que le va colmatando, decimos colmatando, va rellenando, va creando esas terrazas, esos aluviones en zonas, ¿no? Y puede ocurrir un sismo de una magnitud 6 y algo así. Pero ocurre que había en ese tiempo, si ya se venía sedimentando esa parte. El río, en una de esas, mucha lluvia, el río erosionó más de un lado y cambió de curso. ¿Qué sucede? Pero no tuvo que ver con el terremoto per se. No, con el terremoto. Entonces, con relación a la otra pregunta. Sí, y algo muy importante, sí. Desemboca hacia la parte y fue ese cambio fue lo que contribuyó al cierre del lago Enriquillo. Ya, perfecto. Con relación a la pregunta que hace de por qué se siguen permitiendo, si sabe, ¿no? Las edificaciones de alto, estos edificios en Santiago, sí. Estas torres. Sí, hubo un código sísmico de 1979, pero allá con la actualización del 2000, del decreto del 201-2011, una actualización, e incluso con los estudios de amenaza sísmica de Santiago, que se hicimos 2011 por allá. Entonces, llevaba con la actualización del reglamento y con la reglamentación de las edificaciones de altura en Santiago y otras zonas del Cibao. ¿Qué sucede? Que hay zonas donde usted puede construir, pero el costo de construcción es mucho más elevado. ¿Por qué? Tiene que hacer un diseño antisísmico totalmente, y también ustedes cobran muy caro entonces. Exacto, demasiado elevado, incluso el tema de usted tiene que hacer el estudio geotécnico de detalle y también todo lo que concierne a la base que usted va a hacer de esa edificación. Le puede salir mucho más costoso. Siempre hemos abogado que hay que actualizar el reglamento sísmico. Perfecto. Claro. Muy bien. Entonces tenemos aquí, Liz, entonces, la situación de que, bueno, tenemos una realidad como planeta, ¿verdad? Como isla, ¿verdad? De fallas, de historias sísmicas, etcétera. Tenemos estudios realizados, tenemos normativas, existe esa normativa, ¿cierto? Claro. Ahora, ¿qué papel, ¿verdad? Juega digamos, el centro de... ¿Centro sismológico? No, el centro que brinda servicios de salud, el hospital, la clínica, en toda
esta situación que se genera frente a un terremoto, ¿cuál es el papel que tiene? ¿Es puramente asistencial o es también de cuidado de las personas que tiene dentro? Claro, claro. El ámbito, los planes deben ir direccionados en ambas vías, tanto en preservar la vida de los usuarios, ya sean internos, colaboradores, pacientes y demás. El personal, que es importantísimo, pero también proteger los bienes de la edificación, equipos, bienes y demás. En esa doble vertiente debe prepararse el plan. Y una cosa importante en los planes hospitalarios es que también debe articularse con la red de servicios, porque si un hospital sale de funcionamiento por un determinado... por ejemplo. Exacto, tú tienes que tener hacia dónde va a derivar esos pacientes y también de manera hasta solidaria con la red, de poder también recibir si el caso ha sido afectado hacia otra institución, porque los eventos pueden ser internos, un hospital per se que salga de funcionamiento, pero pueden ser catástrofes nacionales donde hay una mayor complejidad del sistema, de un colapso del sistema, y entonces ahí tenemos que ser justos, porque también, como hablábamos ahorita que se ha echado para atrás y demás, los equipos EMT, que son equipos médicos de emergencia, que la Organización Panamericana de la Salud, el Ministerio ese aspecto lo ha estado trabajando con la doctora Gina Estrella, que es emergencióloga. ¿Y cuál es el nivel de coordinación que deben tener esos hospitales, esas clínicas, con esa entidad que dan respuesta como 911, como el caso de Defensa Civil, los bomberos? Es que eso debe estar en el Plan Nacional de Emergencia articulado. Exacto, el Plan Nacional de Emergencia no es para instituciones públicas, es emergencia general. O sea, hospitales públicos, la red pública, privada y la red también de hospitales militares. Tienen que estar todos articulados en el Plan Nacional de Emergencia. Donde se dispensa el servicio de salud público-privado, los militares... Debe estar articulado al Plan Nacional de Emergencia. Y las agencias que tienen que ver con el auxilio, con el socorro. Algo importante. Cada plan hospitalario tiene que incluir a los organismos que en su entorno dan respuesta. A los bomberos, a la Defensa Civil, a la Cruz Roja, a la policía y al Ejército o a la Marina si es en una zona. A los vecinos primero, ¿verdad? Claro. Y coordinar con ellos que ese plan, o sea, ellos lo preparan y se lo dan a conocer a ellos, porque el día que se requiera, el día de cuando llamen, no pueden decir, pero nosotros no sabemos que ustedes existían por aquí. O sea, y eso es lo que debe haber. Los ciudadanos, la gente, el pueblo, ¿sabe cómo se debe actuar frente a un terremoto? Franklin, no saben las autoridades, vamos a ver, va a saber la gente. ¿Cómo orientar? Porque yo creo que nosotros los puntos de encuentro. Debemos dejar esos servicios. Los famosos puntos de encuentro. ¿Qué son? En el plan se elabora por dónde usted va a salir, cuáles son las vías de escape y hacia dónde debe dirigirse. Y a dónde debe dirigirse es el punto de encuentro. Es un lugar identificado con una señalización lejos de los lugares de riesgo, donde no haya que le caiga una mata ni una pared, un lugar donde la gente se esté encontrando al salir del hospital o del edificio. Sí, claro. Se ve en algunos lugares públicos, usted ve un letrero que dice punto de encuentro, están bien ubicados. Pero dentro habría que evaluarlos. Pero se ponen dentro del edificio, punto de encuentro. Vamos a ver, Santiago, geólogo. Para hacer 30 segundos. Sí, un punto de encuentro no es únicamente antojadizo, como dice el doctor, hay que hacer un análisis de la infraestructura y el área donde se pueda ubicar ese punto de encuentro. Yo he visto puntos de encuentro, y le puedo después enviar una imagen, donde está justo debajo del edificio el punto, o debajo de una zona de electricidad, donde están todos los transformadores. Exacto. Aquí está el punto de encuentro. Sí. Entonces, el sismo el terremoto no lo va a matar. ¿Qué lo va a matar? Para que se mueran juntos. Debajo todo lo que cae. Entonces, es muy delicado para poner un punto de encuentro y debe ser multidisciplinario, como decía el doctor. Y sobre todo que las competencias que tiene el profesional que está
apto para definir esto, que no lo haga de manera antojadiza. Pero es que debe empezarse con el plan familiar de emergencia. La familia debe primero organizar. Plan familiar. De emergencia. Luego el plan comunal de la comunidad, del sector, del barrio, de lo que sea. Exacto. Luego el plan municipal, el plan provincial, el plan regional y el plan nacional. Pero no nos hemos puesto de acuerdo ni siquiera con las regiones. Exacto. Salud pública tiene una regionalización, el servicio tiene una regionalización, la educación tiene una. Tiene 16 regionales de educación. Ahí voy. ¿Cómo nosotros podemos empezar a hacer esto? Y estos 30 segundos que cada uno debe tener, utilizando quizás la escuela, porque todo esto al final los niños tienen que conocerlo. Mira, nosotros planteamos a nivel de salud, cuando yo estaba en el Servicio Nacional de Salud, que un plan de emergencia hospitalario tenía que hacerse, ¿verdad?, para poder llegar al plan regional de salud. O sea, las 9 regiones, o sea, y si una región tenía 10 hospitales, debían haber 10 planes de emergencia para que se pudiera hacer el plan regional. Y así ir escalando. Nosotros llegamos a dar una vez unos entrenamientos en el Ministerio de Educación con el CUSE, Curso de Seguridad Escolar, que ayudaba a que esos estudiantes pudieran ser voceros. Y eso ayudó mucho cuando el huracán George en Higüey. Sí, pero riesgo y amenaza de nuestro entorno es importantísimo que nuestros niños lo conozcan. Claro, claro. Riesgos, amenazas de nuestro entorno. Vulnerabilidad. Y saber qué hacer. Exacto. Entonces ahí entra, ¿qué hacer antes, durante y después del terremoto? Muchas veces antes te tienes que estar preparado, como decía el doctor. Debo tener un pico, debo tener la mochila, o algo ahí con la famosa mochila. Debo haber quitado el pito. Exacto, el pito. Mira, Mauri, nosotros hicimos una consultoría para la DGODT. ¿Qué es eso? Para que la gente lo entienda, la oficina que tiene que ver con el desarrollo territorial. En aquel ordenamiento momento. territorial. Creo que ya lo hicieron. Hoy es un viceministerio. Ya es un viceministerio, sí, apoyado por el Banco Mundial. Diseñamos la cartilla, la guía para la construcción de los planes escolares de gestión de riesgo. Sí. ¿Cómo hacer planes escolares de gestión de riesgo? Hay una guía que la facilitó los recursos el Banco Mundial y la DGODT, y la pusimos a disposición del Ministerio de Educación. Se imprimieron en ese momento 10.000 guías, se distribuyeron, y yo no he visto el primer plan que se ha hecho después de ahí. Bueno, nosotros tenemos, señores, mucha materia pendiente. Hemos hecho apenas un esbozo de la situación, de la prevención que se puede hacer frente a acciones, evidentemente, acciones preventivas que nosotros podemos tener frente a algo que no podemos prevenir, porque los terremotos no lo podemos prevenir, no lo podemos proyectar, no podemos decir este año va a haber un terremoto, el año que entra, no. Ahora, sí podemos nosotros conocer qué hacer, y para eso hay que tener un plan. Yo pienso que darle las gracias a todo este elenco de profesionales, a Santiago Muñoz Tapia, a Gutiérrez, a Franklin Gómez y a ustedes por cada día pues dispensarnos su atención. Liz, hemos complacidos. Yo creo que nos queda pendiente otro sí, programa. yo creo que sí. Señores, gracias. Ahí viene al mediodía con Mariotti y compañía. Muchas gracias a ustedes. Bye, bye. Bueno.